Buenos días a todos, bendiciones. Qué bueno verlos y que sigamos en pie de guerra. Muy bien, vamos a dar inicio, vamos a interceder por la nación. Así que vamos a orar. Recuérdense que la nación necesita de guerreros que intercedamos de manera adecuada. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias porque puedo compartir con mi familia estos momentos de sinsabor, de equivocación en mi pensamiento, en mi percepción, y porque enderezas mi vereda. Gracias, gracias porque quiero agradarte a ti, estar delante de ti como a ti te gusta, Señor, como a ti te agrada, lo que tú esperas de mí. Gracias por ayudarnos, Señor, en este tiempo a comprender, a entender y a obedecer. Ayuda por favor a los servidores de este día, de este turno de alabanza, que no van a poder quitarse la mascarilla, pero es en aras, Señor, de ser obedientes a los protocolos que tú has puesto en el corazón de las autoridades. Que podamos seguir estando saludables y podernos seguir reuniendo. Ayuda por favor a los que están indispuestos de salud, y tú puedes revertir, Señor, tú puedes revertir cualquier proceso y cualquier decreto. Declaramos, Señor, que tu palabra es medicina. Gracias, Padre, por esta nación. Venimos intercediendo y clamando por el gobierno, Señor, que ellos no vayan a quedar absolutos, porque el poder absoluto corrompe. Te ruego, Señor, te ruego que establezcas un equilibrio, Señor, en la asamblea, en todo el gobierno. Que las acusaciones falsas, Señor, salgan a luz, y el que ha estado caminando en rectitud pueda quedar, Señor, con su nombre limpio. Trae, por favor, consenso, que se acabe esa contienda, Señor, aunque sabemos que si tu reino no es el reino de ellos, Señor, o tú no eres su rey, pero nosotros creemos en ti, Señor, invocamos tu nombre como siempre sobre esta nación. Gracias, Señor, por tenernos como guerreros, como soldados de ocupación para interceder por la nación. Señor, que no haya ningún consejo que no sea de parte tuya que pueda prevalecer. Por cada uno de nosotros, Señor, para que sigamos viendo tu mano protectora, que podamos seguir viendo, Señor, cómo tú peleas nuestras batallas. Por haber librado y guardado, Señor, a Wendy, a Jorge, a Odette, a todos los que trabajan, Señor, en esa primera línea, que han sido guardados hasta el día de hoy y sé que lo seguirán siendo. Por los milagros de sanidad que has hecho, por los portentos. Algunos no los hemos visto, Señor, pero tú los has hecho. Presentamos delante de ti nuestro corazón, Señor, rogándote, escudriñalo, mi Rey, y ve si en él hay maldad, para que pueda ser rendida delante de ti en este tiempo de adoración. Ayúdanos a valorar, Señor, el amor que recibimos. Ayúdanos a valorar el privilegio de poder dar amor. Ayúdanos a valorar, Señor, el hecho de podernos congregar, de venir y adorarte y tener la confianza que tú, Señor, recibes nuestra adoración. Padre, yo te doy gracias por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en este tiempo, para que al ser fieles en lo poco, seamos puestos sobre mucho. Que nadie, Señor, tenga enojo por tener que mantener una mascarilla, sino gratitud, porque es un medio sencillo a través del cual, Señor, tú nos has guardado. Sé que podrías hacerlo sin ella, pero debemos dar testimonio, Señor. Gracias. Te ruego tu respaldo sobre este turno de adoradores, para que sus corazones se eleven delante de ti, Señor. Y los que no estamos de turno, podamos hacer lo mismo, sabiendo que sin importar en dónde estemos ubicados, tú recibes nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo el tiempo de la palabra con nuestro pastor.
Le voy a dar unos segunditos para que piense y se ponga cuentas con el Señor. Mientras los oficiales nos traen los elementos. Cuando tenga los elementos en la mano, recuerde el mensaje. Siga hablando con el Señor. Sígale diciendo: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. No soy digno que entres bajo mi terrado. Todo lo que hemos conocido en la palabra aplica para este momento. No soy digno, Señor, que vengas bajo mi techo, pero me escondo en tu gracia y en tu misericordia. Y por favor, que nadie pretextando eso se quede sin tomar la Santa Cena. De otra manera no va a poder cambiar nada. De otra manera no va a poder soportar la tentación y la presión del pecado. Por eso es importantísimo que tomemos Santa Cena. La única condición es que usted se examine. Y que se examine a la luz de la palabra. No se compare con otros, compárese con la palabra. ¿Lo tenemos todos? ¿Falta alguien? Levante su mano, por favor. ¿Ya están todos servidos? Mientras comían, dice la palabra, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Tomemos el cuerpo, tomemos el pan, por favor. Gracias, Señor. Después tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de mi Dios. Tomemos de la copa, por favor. Señor, muchas gracias por este acto. Gracias porque nos estás permitiendo empezar un año aprendiendo estos misterios que tu palabra tiene para nosotros. Gracias porque somos tu pueblo escogido, porque nos has escogido de entre el mundo y nos separaste para ti, nos apartaste para hacer de nosotros tu esposa en muy poco tiempo. Mientras tanto, gracias por limpiar nuestros vestidos, para que cuando tú vengas nos encuentres sin mancha, sin arruga, ni nada semejante. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva reunión que nos permite tener para glorificar su nombre
para venir y aprender de su palabra, para poder internalizarla y realizar los cambios que deben haber en nosotros. Quiero invitarle para que se ponga de pie, por favor. Vamos a leer la palabra con la reverencia y el respeto que ella merece. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versos 3 al 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Espíritu Santo, muchas gracias por esta reunión que nos permites tener para tener comunión contigo a través de la palabra. Bendice a este precioso pueblo, a esta preciosa congregación que te busca, que te ama, que te obedece, que anhela cada día aprender más de ti. Muchas gracias por prepararnos para llegar a ser la esposa que tú esperas encontrar cuando vengas por nosotros. Muchas gracias por ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hágame el favor de sentarse. Mucha gente no acepta a veces venir a la iglesia por muchas razones. Algunos argumentos son muy válidos. No creen en una iglesia pastoreada, dirigida o predicada por personas falibles, por personas que no muestran cambios en su propia vida. Y eso ha provocado que muchas personas incluso aborten su fe, abandonen la iglesia, abandonen la comunión con los santos, porque se dan cuenta que quienes dirigen y quienes escriben esas cartas, que somos todos nosotros, somos hombres y mujeres imperfectos. Hay un estigma sobre la iglesia, porque muchos quieren que el liderazgo sea perfecto. Y no se dan cuenta que cualquiera a quien Dios quiera levantar como líder de una congregación, de un ministerio, es una persona en proceso. Como dice Pablo, no es que nosotros estemos capacitados para hacerlo, pero Dios en su misericordia nos capacita para eso. Entonces el problema de la pérdida de la confianza, de la fe de mucha gente en la iglesia cristiana propiamente dicho, está basado en la imperfección de sus servidores. Y dice que es el pastor, y dice que es la pastora, y dice que es un diácono, y dice que es un profeta. Y la palabra "y dice" es un señalamiento que muestra total inmadurez con respecto al conocimiento de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Esta mañana quiero compartirles una idea que el Señor puso en mi corazón, y nos vamos a ir a la letra y al espíritu. ¿A quiénes les encargó el Señor para que presentaran el reino de Dios al mundo? Cuando Él vino a la tierra, Él vino a enseñar cómo era el reino de su Padre, el reino de Dios. Y estuvo 3 años y medio instruyendo y enseñando a sus discípulos
para que cuando Él regresara al Padre, ellos fueran los encargados de seguir representando no solamente su lugar, pero también impartiendo las enseñanzas al resto del pueblo de cómo es el reino de Dios. Y aquí es en donde viene la bipolaridad de la creencia de que los que enseñan el reino de Dios tienen que ser personas conocedoras y practicantes del reino de Dios. Y ese es el error que se comete en muchos miembros que no permiten, no admiten la enseñanza de la palabra a través de personas que están siendo procesadas a otro nivel. No permiten ser dirigidos o enseñados para que se conviertan en cartas leídas por los hombres, dice, escritas por nosotros. Hablando Pablo como el pastor, como el líder, como el apóstol de estas iglesias. La ignorancia de cómo Dios planifica su reino ha hecho que muchos pierdan la fe, la confianza y el respeto a cada quien que debe tener. Porque no es un secreto que Dios nos ha puesto en una comunidad de personas que están siendo llevadas a diferentes niveles y que el mismo Pablo, como hombre pecador, como hombre común y corriente en algunas esferas, él exige respeto y dignidad hacia su persona. Porque los corintios tenían el mismo paradigma que muchos de nosotros, que los pastores, los líderes, los maestros debieran ser personas incólumes, personas totalmente transformados, cuando también estas mismas personas tienen sus propias luchas, tienen sus propios conflictos, sus propias herencias, como yo le llamo, sus herencias ancestrales, herencias de carácter, arrebatos. Y entonces muchas personas se decepcionan, como le dijo alguien a mi esposa, porque ya le vi los pies de barro. ¿Y quién no tiene pies de barro? A cualquier parte del mundo, a cualquier congregación del mundo, a donde se haya ido esta persona, va a seguir viendo pies de barro, porque nosotros estamos hechos del barro, siendo procesados para convertirnos en seres espirituales. Entonces, ¿a quién le encargó el Señor para que presentaran el reino de Dios en el mundo? A gente rota, personas imperfectas, personas necesitadas de restauración, necesitados de amor. Por eso es que hay una diversidad de ministerios. No hablo de los ministerios del Espíritu Santo, de ministerios pastorales, en donde vamos a encontrar pastores, siervos, ministros de Dios, con reacciones a veces hepáticas, con reacciones violentas, con un lenguaje a veces hasta cierto punto ofensivo para dirigirse al pueblo que debieran honrar. Pero son personas que fueron violadas en su fuero interno desde niños, fueron marcados, fueron estigmatizados con alguna clase de violencia verbal, física, emocional, y a esa persona precisamente escoge Dios para convertirlo en un portador de su palabra. Y en un momento determinado, su propia naturaleza se mezcla con el mensaje del Espíritu Santo. Y es en donde está ese choque cultural entre lo que Dios quiere decir y lo que sale de su propia naturaleza. Todo esto nos va a llevar a nuestra propia interrelación personal. Le encargó el reino a personas lastimadas por la vida, como Pedro. Pedro, todos sabemos que tenía un carácter bastante irascible, violento, reactivo. Lo vemos allá en el huerto cuando van a capturar a Jesús, y después de 3 años de estar oyendo palabra de mansedumbre, palabra de tranquilidad, palabra de amor, saca la espada
y golpea al soldado, usando una violencia que ya no estaba permitida para ellos. Y uno se pregunta, ¿y a ese hombre lo puso Dios para que nos enseñara en sus cartas cómo debemos ser? A ese hombre que negó a Jesús, que fue un hipócrita, un falsario, cuando dijo que no lo conocía, habiendo caminado con él 3 años, a él le encargó que nos enseñara el reino de Dios. ¿De qué reino nos está hablando Pedro con esa conducta reprochable que tuvo a la vista de todos nosotros? ¿De qué reino de paz? ¿Cómo se atreve Pedro a decirnos a nosotros los hombres que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil, cuando él era un violento, y que si tuviéramos la oportunidad de platicar con la esposa, porque era casado, quizá nos serviría mucho para conocer la naturaleza íntima de ese hombre? Porque si en público reaccionó con violencia, me permite el atrevimiento, estudio la conducta humana, si en público reaccionó de esa manera, ¿cómo reaccionaría con la esposa? ¿Cómo sería en el hogar? ¿Cómo sería este hombre reaccionando a algún problema matrimonial que todos tenemos? Entonces nos damos cuenta que este tipo de personas, como Pedro, fue a quienes Dios les encargó: vayan y prediquen el Evangelio, enseñen todas las cosas. Y aquí está el problema, que yo les he enseñado, pero Pedro tenía sus propias enseñanzas traídas de su casa. Pedro en algún momento permitió una simbiosis entre la palabra de Jesús y la palabra de su alma, porque no es un secreto que todos nosotros somos almas vivientes. En el momento en que nos convertimos a Cristo, nos convertimos en almas, no en espíritus, sino en almas vivientes, y el alma es algo realmente complicado. Lo vamos a ver en algún estudio más adelante, que el Señor me regaló un estudio muy, muy precioso, muy revelador con respecto a quiénes somos. Entonces Pedro es un hombre dominado a veces por sus propias pasiones. ¿Qué decir de Pablo? Un erudito, un hombre altamente calificado en asuntos espirituales. Estudió en la mejor universidad de su tiempo, siendo tutelado por uno de los maestros más famosos de su tiempo, que era Gamaliel, como quien decir un catedrático de primera línea, de alto perfil, que incluso se impuso al mismo Sanedrín cuando les aconsejó: miren, no se metan con esta gente, porque si lo que están haciendo es de Dios, ustedes se van a ver peleando con el mismo Dios. Déjenlos en paz. Si esto es de Dios, no lo van a poder detener. Si es de los hombres, se va a acabar. La sabiduría de Gamaliel es muy proverbial, y él fue el maestro de Pablo. Pero Pablo también tuvo sus momentos almáticos, cuando en algún momento reaccionó hepáticamente ante sus acusadores, ante aquellas personas a las que tuvo que tener la paciencia que él mismo predicó. ¿Cómo se atreve Pablo a hablarme en Corintios 13 que el amor es paciente, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, que el amor es confiado? Y él mismo vivió momentos en que ese amor no estuvo presente en sus palabras. Algo o alguien me tiene que explicar cómo es que Dios ensambla a este hombre violento que iba a capturar gente a las ciudades que confesaban a Jesús como Señor y los metía presos. Que alguien me explique por qué el Señor puso a este hombre ahí. Claro, cuando yo veo la generalidad de todo el plan de Dios, me doy cuenta y Dios me explica y me pregunta: ¿y qué de ti? ¿Y qué del Carlitos que hay allá adentro, que todavía lucha con pasiones, que todavía lucha con reacciones traídas desde mi niñez? ¿Dónde dejamos a Mateo, un hombre altamente materialista,
siendo judío, se asocia con el Imperio Romano para exprimir a sus propios hermanos de raza, exigiéndoles impuestos. ¿Cómo es que a Dios, con todo el respeto, le cruza por la mente poner a Mateo a que sea uno de los escritores y quizá uno de los más hermosos escritores de la propia vida de su Hijo Jesús? Entonces, esa discordancia es la que a nosotros nos confunde en la iglesia. ¿Cómo se atreve la pastora a corregirme? ¿Y quién es ella? Bueno, pues es la mujer que Dios puso para que eduque mujeres. Así de sencillo. Independiente de su naturaleza, de sus conflictos, de sus traumas, de todo lo que pueda traer de su educación por el paso de la vida, independiente de eso, es la persona que Dios, y no estoy defendiendo a mi esposa, estoy defendiendo la posición que todos debemos respetar. Porque aún como esposo, yo tengo que tener mis propios conflictos cuando se pasan ciertas tangentes y no entiendo cómo Dios permite ciertas situaciones dentro del matrimonio, siendo yo la cabeza del hogar. Y no es que me falte respeto, pero mi naturaleza humana, también como la de ustedes, a veces se opone. Pero ¿por qué tengo que hacerle caso? Por ejemplo, viene el Espíritu Santo y me dice, muy sencillo, porque yo te la puse ahí. Porque yo la puse para eso, te guste o no te guste. Porque ella es el instrumento que estoy usando para moldearte, para educarte, para enseñarte, para que no olvides tu génesis. A medida, y lo voy a decir con todo mi amor, pero no me gusta ser un pastor hipócrita que oculta a veces sus cosas, pero a medida que voy envejeciendo me voy dando cuenta, y no es que esté viejito ya, no, pero que voy llegando, madurando, gracias. A medida que voy madurando en los años me doy cuenta que estoy empezando a hacer cosas que no hacía de joven. Y entonces viene mi esposa, cielo, cuidado con eso. Claro, a esta alma vieja, amañada, no le gusta. Pero cuando me muerdo la lengua y analizo las cosas, digo, Señor, gracias. Porque si en la mesa, por ejemplo, estoy comiendo y se me chorrea la comida y ni cuenta me doy, necesito a alguien que me diga, límpiate la boca. Porque si usted me invita a comer y en ese momento me sucede eso y usted no me dice nada, pues se va a burlar, se va a reír. Entonces, cuando entiendo eso, ella me está haciendo el favor de reeducarme, porque ya fui educado por mis padres, ya fui enseñado a usar la servilleta, a usar el tenedor, el cuchillo, a masticar correctamente, a no hablar con la boca llena, ya fui educado. Pero ¿qué pasa durante el tiempo? ¿Qué pasa mientras el tiempo va pasando y va dejando sus huellas de descuido en nosotros? Ahí es en donde entra un Mateo, un Lucas, un Pedro, una María Elena. Y ese es el problema de la iglesia. Porque como ya fuimos educados, no nos damos cuenta que a medida que el tiempo ha ido pasando por nuestra vida, ha ido provocando que seamos un poco más laxos en nuestra vida, en nuestra conducta. Y para eso están puestos estos Pedros, estos Pablos, para educar, para recorregir, para reeducar. Por eso, para poder hablar de esto, tengo que conocer el proceso de la iglesia. Y esto sucede en todos los niveles, pero como mi trabajo es con la iglesia, tengo que hablar con la iglesia. Personas que atravesaron por senderos ocultos del alma, pero que por el poder de la palabra fueron llamados por Dios para transformar vidas, aunque ellos no hayan sido totalmente transformados. Esta es la otra cara de la moneda. Por eso somos muy fáciles para juzgar pastores que han cometido grandes errores. Somos fáciles para condenarlos e incluso para atrevernos a decir
que no fueron siervos de Dios, fueron siervos de Dios. Por eso Jesús dijo en una ocasión, ¿y quién te ha puesto a ti por juez? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Si el Señor lo puso ahí, Él sabe por qué, aunque a mí no me parezca su conducta. Él tendrá su propio trato con Dios. Mientras tanto, yo tengo que aceptar que la voluntad de Dios se haga en mi vida a través de personas incorrectas. ¿Por qué aceptamos un maestro secular en la escuela que puede ser un vicioso, un violador, un pegador de mujeres y aceptamos que nos enseñe? ¿Por qué aceptamos la tutoría de un jefe que puede ser un corrupto, que puede ser un evasor de impuestos, que puede ser un hombre pervertido, sexualmente hablando, y aceptamos su autoridad? Pero ¿por qué no aceptamos un diácono adicto a la pornografía? ¿Por qué no aceptamos una diaconisa con un hígado más grande que el corazón? ¿Por qué no aceptamos a un hermano adicto a las telenovelas? ¿Por qué no aceptamos a una hermana que en algún momento suelta palabras hirientes? ¿Por qué no aceptamos a una hermana que, como dicen aquí, le pasa tirando el pelo a todos y que no se mezcla con nadie? ¿Por qué no la aceptamos? Y si aceptamos una maestra que posiblemente usó un lenguaje soez y abusivo cuando éramos sus estudiantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el reino de Dios. Que esperamos que en el reino de Dios los que nos dirigen en la alabanza sean personas que caminen entre nubes. Porque en la iglesia esperamos que quienes nos sirvan la Santa Cena sean personas totalmente transparentes. Y eso no va a existir. Porque el Señor pensó poner a personas que ampliaran su reino, personas que atravesaron por senderos ocultos del alma, pero que por su poder fueron marcadas sus vidas, pudieron llevar consuelo a los necesitados. ¿Qué pensaría usted cuando los apóstoles, que aún estaban bajo tratamiento, llevaron los 5 panes o los 2 peces y los 5 panes a la gente para que comiera? Y usted me va a dar de comer. Sí, pero yo sé quién es usted, don Felipe. Si usted es un materialista, usted dijo que 200 denarios no alcanzaban para darnos de comer a nosotros y ahora usted se atreve a traerme comida. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el cojo de la puerta La Hermosa cuando Pedro y Juan entraron y lo sanaron? ¿Y usted me va a sanar, don Pedro? Sí. ¿Usted que negó a su maestro? Sí. ¿Usted que le cortó la oreja a Malco? Si eso se hizo famoso, porque al día siguiente Malco está ahí contando el testimonio y yo lo oí que usted le dio el navajazo. Usted me va a sanar. En ese caso, hágame un favor, mejor déjeme cojo, no sea que en lugar de darme la otra pierna me corte la otra, don Pedro. No, el cojo no dijo eso. ¿Y por qué nosotros sí lo hacemos? Ese es el problema de la iglesia. Y entonces, repito lo que dije al principio, es que ya le vi los pies de barro. Te tardaste mucho, mi hermanita. Te tardaste mucho. Porque mientras no me viste los pies de barro, estuviste creciendo bajo mi tutela pastoral, porque yo estuve escribiendo en ti cartas y letras leídas por los hombres. Y mi responsabilidad como pastor, como maestro, como encargado de esto, es escribir en sus vidas cosas que las personas en el mundo van a leer y que glorifiquen el nombre de Dios, no el mío. Pero yo soy el encargado que Dios ha puesto con mi esposa de escribir en su vida una conducta que muestre la transformación que el mundo necesita ver. Por eso ser cartas abiertas no significa esconder lo que está escrito en mí.
Cuando estaba analizando todo esto y preguntándole al Señor, ¿cómo lo enfoco? Muy sencillo, hay dos cartas dentro de mí. Una que escribieron mis padres, una la que escribió mi mamá, una la que escribió el entorno de donde vengo. Esa carta está oculta por esta otra carta, si me lo permite, por esta otra carta que el Señor ha estado escribiendo en mi vida a través de mis pastores, a través de mis mentores. Quiere decir que atrás de esta carta hay una que no sería muy agradable leerla. La mayoría cierran esta carta y dejan la otra. Entonces perdieron el favor de Dios de dejarse escribir una carta basada en la palabra de Dios. Y cuando la desechan, lo único que queda es la otra carta. Y esa sí da asco, da miedo, y que mejor ni la lean. Pero eso es lo que queda. Cuando la iglesia nacional, cuando la iglesia mundial, cuando la iglesia como cuerpo de Cristo entienda esto, no van a haber fugas. Ya no van a haber cambios. No, mejor me voy con aquel pastor porque él sí me gusta cómo predica. Pues sí, pero tú estás escribiendo la carta que debiera en ti. Te está dejando con la carta que traes de tu casa, de tu familia. Y ese es el problema de la iglesia. Sinceramente no sé por qué Dios me puso este tema para hoy. Quizá alguien pensaba irse, cambiarse, pero le digo, se va a cambiar, pero si usted ya fue escogido y escogida por Dios para ser escrito con esta carta, a donde vaya va a encontrar a un escritor que posiblemente tenía a alguien que escribiera con una pluma Montblanc y allá le van a escribir con cincel. Le van a escribir con puro lapicero de esos Bic. Y hay que hacerlos así para que baje la tinta. Mejor aguántese a un Pedro, a un Pablo, que ya caminaron 3 años, 30 años, 25 años con Jesús, y no otro que acaba de empezar. Ahora hay gente contenta. El problema es que esa carta se está escribiendo sobre la otra. Y cuando salen al mundo, están leyendo los rústicos que son. Y entonces la gente, en lugar de querer convertirse a Cristo, más le tiene miedo. Dice, no, como ese no quiero ser yo, o como ella no quiero ser, porque está leyendo lo que el maestro, lo que el pastor escribió ahí. Por eso en el judaísmo hay algo muy interesante que dice, en algún momento, búscate un mentor que te cambie la vida. Búscate un mentor, usted tiene que buscar donde le transformen, donde le cambien sus paradigmas, donde lo mejoren. Esta palabra no la olvide porque la vamos a usar al final. ¿A quiénes usó Jesús para alimentar a los hambrientos, a los incrédulos, a los que no tenían fe para hacerlo? A ellos usó Jesús. Entonces no se extrañe que a nosotros el Señor nos usa para bendecir a alguien, aunque yo no tenga fe para mis milagros. Y nuevamente le abro mi corazón. A mí me ha costado mucho creer de allá para acá, pero no me cuesta creer de allá para allá. El Señor nos ha dado el privilegio, y voy a hablar individualmente porque mi esposa es una fe global, la mía no. Ella tiene fe para todo. Si estoy sano es por su fe, si estoy vigoroso es por su fe, si estoy cuidado es por su fe, pero yo, mi fe es dubitativa. Me cuesta hacer algo por fe para mí, pero no me cuesta hacer fe para otras personas. Y a veces me encuentro cuestionándome esa situación, esa bipolaridad de fe. Cuando el Señor me pregunta, cielo, ¿tú crees que se le puede hacer este milagro a tal persona? Sí se puede, no lo dudo. ¿Y tú crees que podríamos hacerlo nosotros? Claro que sí, mañana mismo voy y saco el préstamo y lo hacemos y le compramos un carro. Pero mire el mío. Ay, no, Señor,
No, endeudarme, no, mejor así como está. Ah, sí, Señor, que sea brincón, que le suene todo menos el radio, pero no. Pero para otros sí. No digo que el mío sea malo, no estoy renegando, es un ejemplo. Pero para otros sí, increíble. Porque tengo fe que si hago un préstamo para alguien, el Señor me lo paga así. Si hago un préstamo para el mío, hermano, voy a pasar con una soga 10, 20, no sé cuántos años. ¿Cómo se explica eso? Muy sencillo, viendo la conducta de los apóstoles. ¿A quién usa Dios para proveer cosas caras? A alguien, pues al que no tiene fe para sí mismo. Eso somos nosotros. Somos personas heridas, lastimadas y a veces hasta incrédulas en algún momento. ¿A quiénes usó Dios o a quién usó para sanar a un cojo en el templo? A un hombre avergonzado de haber negado a su maestro, en quien cuando Jesús más lo necesitó a su lado, lo dejó abandonado y ahora a él mismo usó para ponerle la pierna al cojo, a darle vista a los ciegos. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿A quiénes les dio el Señor poder de echar fuera demonios cuando Él ya no estaba con ellos? A los que se habían dormido cuando Él les pidió que oraran por Él, a los dormilones. Entonces no se extrañe que su esposa tenga un nivel de fe a pesar de sus cosas. No se extrañe que usted está alcanzando cierto éxito gracias a esa mujer de mal carácter, que tiene un hígado efervescente. Bueno, dicho en buen salvadoreño, mecha corta. Pero esa mujer tiene una fe que mueve montañas. Ese hombre que no es cariñoso, que nunca le dice palabras amables, que la tiene ahí como que fuera algo decorativo, pues ese es el hombre que Dios está usando para enternecerla a usted, para que usted empiece a influir en su vida. Nunca se me olvida cuando cuando yo estaba enamorando a mi esposa, un día me llegó a mi empresa un ramo de flores. Yo cambié de color, yo creo que cada flor me puso el color en el cachete, hermano. Yo nunca me había imaginado que a un hombre se le podían regalar flores. Y peor, en una empresa machista, era de tractores, de esos DC-10, de esos Caterpillar, hermano, que rugen. Yo trabajaba ahí, hombres rudos, mecánicos de maquinaria pesada, y me aparecen, Carlos, sí, ahí dejaron algo para usted en el mostrador, y voy viendo un ramo de flores, hermano. ¿Qué cree que hizo eso? ¿Qué cree que hizo eso en este hombre duro, militarote, así, exigente? Que en cuanto yo llegaba a la parada y nos juntábamos, en aquel tiempo lo primero que hacía era, sacaba, peínese. Y estábamos frente al poste y abráceme. Pues, no, pero con ternura, pero ¿de dónde va a salir la ternura? De un ramo de rosas, de flores. Algún shock tuvo que haber hecho eso en mí. Cuando empecé, no a respirar, no voy a creer que agarré las flores como hacen las mujeres. No, me sentí mal, me sentí confrontado. No crea que agarré una y me la puse aquí, no, porque todos los machistas que estaban conmigo, ¡ay, Carlos! Y fui. Hasta silbidos me saqué. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Cómo se agarra? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿a quién usó Dios para ir derrumbando aquellos ladrillos de dureza, de militarismo? A una mujer que se atrevió a ser usada por Dios para ir quebrando poco a poco aquella dureza y sacar de ahí el diamante que soy.
Me salió bien, ¿va? Eso es lo que la palabra hace, mis queridos. No nos decepcionemos de los que nos dirigen, de los que nos profetizan, de los que nos ayudan. No podemos decepcionarnos de la gente dañada, de la gente herida, porque a través de sus heridas, a través de los daños que provocó la vida en ellos, el Señor empieza a romperse el cascarón y le dice: transfórmame a este hombre, transfórmame a esta mujer. Pero lógicamente, esa carta que se está escribiendo duele, porque vienen pensamientos. Es que solo un tata tuve, sí, solo uno tuvo, pero ahora tiene alguien que le está escribiendo algo diferente en su vida. Ahora el Señor se ha ocupado de que alguien escriba algo nuevo, algo digno de la gloria de Dios. Y entonces viene Pablo y en alguna parte dice: porque muchos glorifican a Dios por mí. Pareciera soberbia, ¿verdad? Pareciera arrogancia, pero no. Pablo se dio cuenta que a través del sufrimiento que los corintios, los gálatas, los efesios habían provocado en él, esas lágrimas. Por eso me gusta cuando Pablo poéticamente escribe: ¿quién lloró que yo no llore? ¿Quién se enferma que yo no me enferme? ¿Quién sufre que yo no sufra? Pablo se identificaba con esta gente, pero cuando se trataba de hablar con los judíos, era duro, sacaba la escuela judía de pura cepa que tenía el hombre, y posiblemente después, a solas, se arrepentía. Señor, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué lo que no quiero hacer eso hago, Señor? Ayúdame, quítame esto, es este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? No, Pablo, no, imperfecto, bravucón y todo lo que quieras, pero tú vas a transformar al mundo, y usted va a transformar su mundo. Usted va a transformar su familia, usted va a transformar su matrimonio, usted va a transformar su futuro, usted va a transformar su entorno a pesar de lo que usted pueda tener dentro de usted, porque usted ha recibido una pluma celestial para escribir en el alma de su esposa, de sus hijos, en el alma de su familia, cartas diferentes, por inspiración, por ejemplo, por influencia. Hoy se está utilizando mucho esa palabra en inglés, que la juventud, los millennials, dice que son influencers. Ya se fueron un paso más adelante. Claro, son una malísima influencia, pero problema de ellos, porque yo soy todavía de la vieja escuela, que no permito ciertos abusos lingüísticos ni nada de eso. Pero así está la vida. Pero Dios quiere que nosotros seamos personas de influencia, que lean en nosotros lo que realmente se está escribiendo a través de los mentores, de los maestros. Pero para eso usted tiene que permitirlo, que dejarse enseñar. Hoy tenemos pastores como yo, que predicamos su palabra, pero que también necesitamos de su unción, de su amor, de paciencia. Como pastor yo necesito que ustedes me hagan el favor de tenerme paciencia por mis reacciones a veces erráticas o hepáticas. Yo necesito que tengan paciencia y creer. Por eso aquella iglesia que cuando Pablo predicaba y daba la vuelta, se iban a los rollos a ver si era cierto. Los de Berea creo que eran, que veían si era cierto lo que Pablo predicaba. Y se lo dijeron a Pablo: fíjate que esta gente es desconfiada. No, qué bueno que investiguen si es cierto lo que yo les estoy enseñando, si estoy apegado a la palabra. Pero aquí es en donde entra el amor, la empatía, el aceptar que Dios ha puesto personas imperfectas para escribir cartas perfectas. Cartas, no personas, cartas perfectas. Un diácono adicto a algún vicio escondido es quien nos da la bienvenida. Una diaconisa conflictiva con su carácter es quien nos atiende. Un servidor que su vida es un drama, que ya tiene su matrimonio
casi terminado, que no ha logrado mantener un hogar firme y estable, es a quien Dios usa para servirnos la Santa Cena a veces. Personas rotas que por la gracia y misericordia de Dios han hecho cosas que han escrito en nosotros, líneas que glorifican a Dios. Por eso para mí ustedes en cada libro lo pongo como una dedicatoria a mi preciosa congregación que me ha soportado cuántos años. Y eso es lo que está haciendo falta en nuestro país. Iglesias que prediquen la palabra, que escriban líneas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere sacar de nosotros. ¿Por qué le hablo del diamante escondido en un pedazo de carbón? Porque en todos nosotros, si no fuéramos esas personas que Dios reúne en esta congregación, usted estaría en otro lugar. Quizá, no sé cómo estaría su estatura espiritual, su soporte, su aguante ante situaciones difíciles, ante situaciones en donde la fe es puesta a prueba, en donde el horno está calentado 7 veces más de lo que soporta, y usted tiene que estar ahí adentro creyendo que Dios le está acompañando. Hoy estamos viendo familiares, tenemos varias familias que están encerrados en sus casas porque les llegó el virus. Y para nosotros estar congregados, pues gloria a Dios, estamos bien, pero ¿qué de ellos? ¿Qué dudas vendrán? Hay varias abuelitas, me he enterado, hay varias abuelitas entubadas. Y solo mencionar el hospital El Salvador, ¿qué produce? Miedo. ¿Para allá lo llevaron? Sí. ¿Qué viene a la mente? No quiero ser ave de mal agüero. ¿Qué viene a la mente? ¿Irá a salir caminando? Porque si ya la llevaron ahí, incluso muchos, he oído que dicen, yo ya me despedí, porque lamentablemente ese hospital, ¿cuál es la fama que tiene? Que ahí van los ya desahuciados, los que posiblemente no aguanten el entubamiento, posiblemente. Entonces esas gentes son unas cartas abiertas, en donde los vecinos estarán leyendo, mire, pero yo lo veo tranquilo, yo veo que sigue contento, eso es lo que están leyendo, pero ahí atrás, en la otra carta que hay posiblemente que están renegando. Señor, ¿por qué lo permites? Atrás de esta carta escrita con la palabra de Dios hay otra carta, pero Señor, tú puedes hacer un milagro. ¿Por qué? Y su fe se está tambaleando, pero lo que leen los otros es lo que se les ha escrito en este púlpito, se les ha escrito en 25 años. Crea que lo que lean en usted inspire a otros. Y es cuando nos vienen las famosas frases, así quisiera ser yo, porque ya leyeron una línea cuya carta es usted abierta, leída por los hombres. Dicen, yo quiero ser como usted. El único que me sostiene es Jesús. Entonces termino, ¿por qué decepcionarnos de los imperfectos que nos enseñan? ¿Por qué decepcionarnos de las imperfectas que nos atienden? Cuando la gloria y la honra, el honor, la alabanza, el imperio y todo es para Jesús. Por eso es que si usted y yo hubiéramos vivido en los tiempos de la iglesia primitiva, escuchar a un Pedro predicando que se convirtieron 5,000 personas en un solo mensaje, tratemos de irnos a un rincón y preguntarnos, ese es Pedro. ¿Quién está predicando? Pedro. No, hombre, venite, no le creas, yo conozco a Pedro, yo lo conozco, yo sé de dónde viene, yo sé quién es, sí, solo que esa carta que ahora está escribiendo también tiene una carta diferente. Y eso es lo único que nos puede sostener cuando el enemigo quiere venir y meternos dudas. Y él va a dirigir
esa bicha va a dirigir. No, yo no canto. Que pongan a Armando que me dirija, pero una bichita, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si es a lo que Dios usa para avergonzar a los que cantan bonito, y es a lo que Dios usa para avergonzar a aquellos que se creen, y eso hace que el cobre que hay delante de nosotros se derrita y se convierta en el oro que Dios quiere sacar. Y esto aplica para el matrimonio. No se desespere cuando su esposo le apriete las tuercas, dele gracias, aunque no me guste. No se desespere cuando su esposa, yo conozco, ¿te acordás dónde te saqué? Pues sí, pero ahora soy tu esposa. Y no importa de dónde me haya sacado, pero Dios me puso en tu corazón para ayudarte a ser mejor, para que no avergüences a tus padres y que no avergüences el nombre de Dios. Si eso hicieran muchos hermanos y hermanas, nuestra vida sería totalmente diferente. Tenga la bondad de ponerse de pie. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos has permitido ser cartas abiertas, escritas por los hombres. Yo tengo 2 cartas en mi vida. Una escrita por mis padres, escrita, Señor, desde mi niñez, escrita con cosas que me avergüenzan hasta la fecha y me hacen a veces no querer recordar mi origen, pero no la puedo borrar. Pero ahora me doy cuenta que por sobre esa carta tú has escrito otra muy diferente. Por eso en momentos de intimidad ministerial, tú me permites quitar la carta que tu palabra ha escrito, para que también mis hermanos y mis hermanas vean que dentro de mí hay una carta que no es nada agradable, que no es atractivo de leer. Pero que tú, Señor, con tu maravillosa paciencia, has usado hombres y mujeres para que escriban en mí nuevas líneas que glorifiquen tu nombre, que oculten, Señor, lo que hay detrás de esa carta. Porque ahora que me leen algo diferente, leen cosas, historias, líneas que tu mano bendita ha escrito a través de otros pastores, de mi esposa, de otros ministros. Y cuando leen lo que tú has escrito, estos últimos años se asombran y quisieran ser como yo. Pero la verdad, Señor, es que esa no es la verdad. Y no quiero olvidarlo porque tu palabra dice, nunca olvides de dónde te saqué, para no llenarme de orgullo, pretensión y soberbia, porque en mi fuero interno, yo sé que detrás de la carta que han escrito otros ministros en mí, hay una carta que espanta, que asombra, que asusta, pero que tú, Señor, has ocultado para que tu nombre sea glorificado. Que entendamos eso a nivel de iglesia. Que no nos decepcionemos cuando veamos un borrón en la otra carta. Que no nos decepcionemos de aquellos que nos dirigen en la alabanza solo porque les vemos un poquito de una línea torcida, sino que aceptemos que eres tú quien nos está dirigiendo para llevarnos a un nivel de alabanza y adoración, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, llévanos en paz a casa y que esta palabra quede escrita en sus vidas, en sus corazones, para que mañana cuando lleguen a sus oficinas, a sus trabajos,
sus compañeros puedan leer en sus vidas una historia diferente, una historia que ha transformado, que ha cambiado los paradigmas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.